Les invito a que vayamos a la palabra de Dios a recibir el consejo de la palabra de Dios. Estamos en esta jornada, vamos a ir a Números 33:30, ya lo tiene nuestro hermano ahí, y dice Números 33:30, salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. ¿Se recuerdan que dijimos lo que significa Moserot? ¿Se acuerdan ustedes? Muchas moseras, pero se recuerdan que le dimos la definición en el mensaje pasado. Y chequen sus notas. Y porque decíamos que esa jornada de Moserot cubre 7 puntos y ya hemos hablado de 3 puntos, nos faltan 4. Esperemos que hoy podamos terminar esta jornada para pasar a la siguiente, porque ya son 3 mensajes, ¿no? Siempre no podemos saltar cosas que Dios nos quiere dar. Decíamos que Moserot, en primer punto, hay una aparente contradicción, como que la Biblia se contradice, pero ya les expliqué, ya hablamos a través de la Biblia que no se contradice nunca. También vimos un paréntesis explicativo, les cité Deuteronomios capítulo 10, y donde está cada vez que una palabra en una escritura está dentro de paréntesis, significa que es algo aclarado o algo añadido. ¿Se acuerdan? Todos los que estudiamos en la escuela, luego nos enseñaron gramática, nos enseñaron para qué sirven los signos de puntuación y ya aprendimos, ¿no? Y si no nos recordamos, aquí Dios nos viene a recordarnos otra vez. A lo mejor alguno reprobó español, pero no se preocupe, aquí no va a haber examen, ¿no? Como allá en la escuela. Entonces ya explicamos eso, que Moisés estaba hablando un discurso y él añadió algo ahí que no estaba en el orden, en la secuencia, ¿no? Y luego en el punto número 3 hablamos de un yugo. Un yugo se lleva con otro. Cuando habla de yugo, ustedes deben de pensar, de imaginarse cuando se habla de yunta, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Sí, son bueyes, ¿verdad? Son bueyes, dice la Biblia. Bueyes que les ponen el higo, ¿cómo se llama? No, higo, yugo. ¿Por qué dije higo? Yugo. Y ¿verdad? Lo ponen, es de madera y lo ponen y lo van jalando, ¿no? Y es para arar la tierra o es para llevar una carreta, ¿no? Entonces Jesús en Mateo 11:29 él dijo, en Mateo 11:29 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense lo que él está diciendo hasta acá. A estas alturas de las jornadas, miren, porque ya hemos hablado que en las jornadas hay niveles de crecimiento, ¿de acuerdo? Hijitos, jóvenes, padres o ancianos. Entonces, por ejemplo, nuestros hermanos Porfirio, Margarita, Ursus, son nuevecitos, ¿no? En el Evangelio. No así los demás, ya tenemos algunos años, ¿no? Pero ellos vienen a ser como hijitos. Y luego de eso, ellos tienen que llegar a ser jóvenes y luego padres. Pero estamos hablando espiritualmente. ¿Ok? Y se me hace que algunos de nosotros que ya tenemos años todavía estamos en el nivel de hijitos. Entonces Dios dice, no tienes que quedar ahí. O sea que es bonito la primera parte, la primera etapa de hijitos, pero tenemos que ir a jóvenes y después a ser padres espirituales, que es la madurez. Entonces, mire, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que hoy hay mucha gente, o habemos mucha gente, que no tenemos descanso, no tenemos paz. Andamos preocupados, andamos inquietos, andamos pensando, imaginando cosas, ¿no? Y Dios dice, lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Ya ve que a veces nuestros familiares nos dicen, no se preocupe.
Y es algo que uno no puede dejar de hacerlo, uno se preocupa. Cuando dice no se preocupe, más se preocupa uno, ¿no? Entonces, pero Dios quiere que lleguemos a esta altura, a este nivel, de que podamos decir, como el salmista, Jehová es mi pastor y no me importa nada más. Amén. Entonces la frase, el yugo funciona uniendo dos animales, generalmente bueyes, con una viga de madera que se coloca sobre sus hombros y se sujeta a un arado o carro para que puedan tirar juntos de una carga pesada. O sea que Dios dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, a confiar, pero a veces nosotros les digo que es la parte que necesitamos aprender. Aprender a decir, confío en Dios. Amén. Entonces la frase llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí significa que Jesús invita a todas las personas cansadas, agobiadas, a someterse a su autoridad y voluntad, al unirse a Él para que guíe y dirija sus vidas. Qué bonito, ¿no? Cuando Dios dirá. Dios tiene la última palabra. Yo confío en Él. Y no va a hacer nada, no va a hacer nada. Yo espero en Él, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero no, lo contrario, muchas veces, no, es que si no, ya empezamos y, por ejemplo, salen sus hijos y a lo mejor le pasó, no contesta, a lo mejor le pasó algo, ya se imagina uno lo peor, ¿no? Y Dios dice, lleva mi yugo, estate tranquilo, estén quietos, pero nuestra naturaleza caída no permite. Entonces necesitamos, hermanos, aprender eso, y eso se logra con la madurez. No es de la noche a la mañana, déjeme decirle. Pregúnteme si a estas alturas no me preocupo. Me preocupo. Y dicen los médicos cuando le diagnostican a uno la hipertensión, dice, ¿te preocupas mucho? Sí, ¿no? Y pues su mamá, su papá eran hipertensos. Sí, entonces hay que tomar su pastilla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender eso, hermano. Y aquí está mi hermana Ale Ramírez, ella me dice, hermano, ya no lo quiero inyectar porque necesita uno bedoyecta, doloneurobión, todo eso, ¿no? Para que relajen a uno, ¿no? Ahí está. Y ella sí un día me dijo, hermano, ya no lo quiero inyectar. Y sí, le entendí. No es que ella no quiera, sino que dice, hermano, no, ya cálmese. Y es lo que me dicen los médicos, cálmese, señor, ¿qué va a ganar usted con tanto preocuparse? No, pero ahí está uno, ¿no? Ahí pensando y pensando y pensando. Y doy gracias a mi hermana porque ella me dio esa palabra y dije, ya no más. No, ya no más. Más mi té de limón y ya, según que relaja. pero bueno, Dios quiere que aprendamos a decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros experimentamos eso, pero para llegar a eso se necesita madurar, necesita tiempo. Amén. Ok, entonces, punto número 4 es glorificar a Dios con la vida y con la muerte. Fíjense, hermano, porque aquí estamos viendo la muerte de Aarón, ¿se acuerdan? En esa jornada. Nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida y tenemos que glorificar a Dios aún con nuestra muerte. Por eso oramos, Señor, glorifica. Por ejemplo, oramos a nuestra hermana Vicky, Señor, glorifica en vida, ¿no? Glorifica tu nombre ahí. A la familia que, ¿verdad? Los familiares de nuestro hermano Marcos, también glorifica tu nombre en esa muerte. O sea que nosotros tenemos que entender que tenemos que glorificar a Dios con la vida o con la muerte. Aquí glorificar tiene que ver con enaltecer, engrandecer, ¿no? O que lo expresemos. Eso es gloria. Entonces, sea que vivamos o que muramos, así dijo Pablo, ¿no? Del Señor somos. Y dice también la palabra que debemos agradar a Dios estando ausentes o estando presentes. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios 5:9. Dice Pablo en 2 Corintios 5:9. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. O sea que cuando él habla de ausentes es estar en vida todavía. Porque él dice cuando uno está ausente, pues está en el cuerpo y está ausente del Señor. Y cuando uno está presente es que ya se murió y está con Él.
Por eso él, ¿se acuerdan que dijo él? Ya quisiera estar con el Señor, pero por causa de ustedes sigo aquí, ¿no? Entonces Pablo, él entendió que en vida o en muerte, él entendió que se tenía que glorificar al Señor. Y esa es la altura. Entonces cuando entendemos eso, mire hermano, yo soy un soñador y veo que un día esta iglesia, gente que aprende a descansar en Cristo. Y hay quienes me lo han dicho, hermano, confiemos en el Señor. Los he visto tranquilos. Y hay otros que andamos dando manotazos de, ¿cómo dicen? De ahogado. Y ahí queremos, pero se va a aprender. Yo veo a todos, la iglesia aquí, porque Dios me puso aquí, pues, y veo que aprendemos realmente a descansar en Dios. Nosotros, hermano, y le somos agradables a Él. Fíjense que, porque nuestro punto es glorificar a Dios con la vida y con la muerte. ¿Cuántos se acuerdan de un hombre? Bueno, es la historia, ¿no? Pero nos enseñaron historia alguna vez en la escuela. ¿Cuántos se acuerdan de un hombre que se llamaba Hitler? Adolfo Hitler, ahí va a ser la señal, pero me censuran aquí. En el Facebook, pues, en Facebook. Aquí ustedes no, pero en Facebook no se censuran. ¿Se acuerdan de ese hombre? Dice que en ese tiempo, era en Alemania, en ese tiempo había un hombre de Dios y él dijo una frase. Él dijo, cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que venga y muera. Hermano, es que en esos tiempos son tiempos de donde uno puede estar vivo o puede morir, porque era tiempo de guerra. Es más, Hitler era uno que perseguía a los judíos y perseguía a todos los que no eran de su raza. Uy, nosotros nos hubieran matado, ¿no? Pues bien, bueno, hablo de mí, bien prietito y, ¿no? Morenito, y ya me hubiera matado, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces este hombre decía, cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que venga y muera. Y no solamente fue una frase, sino que él fue martirizado en ese tiempo. Amén. Entonces, ahora, estamos hablando de la muerte física, pero aún hay una muerte que Dios quiere que entendamos, que tenemos que morirnos cada día. Vamos a ir a Juan, capítulo 21, versículos 17 al 19. San Juan 21, versículos 17 al 19. Aquí está la esencia de lo que significa Moserot, de coyundas, prisiones. Eso es lo que significa Moserot. Pero prisiones en este sentido, el Señor lo conduce a uno hacia la muerte de uno mismo. Porque cuando uno inicia, cuando uno empieza, hermanos, es como le pasó al apóstol San Pedro en el versículo 17. Puede subirle otro grado si hermana Areli. Otro grado allá arriba está el botón, hermana Norma. Puede subir al 3. Ok. Allá atrás también hay otro ventilador si alguien gusta. Y si no, así estamos. Ok. Bueno. Versículo 17. Miren al inicio de nuestra vida cristiana cómo es. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y a lo que él responde, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aquí él llegó a bueno, este no es el inicio, sino que él llegó al nivel de un padre, de un anciano. O sea, cuando se habla de anciano no es por edad aquí, sino que es el grado de madurez. Entonces, aquí Pedro, aquí a la tercera vez dijo, ¿sabes qué, Señor? Tú lo sabes todo. Ya no confío en mí. Al principio confiaba en mí, porque ¿qué decía él al principio? Cuando Jesús le decía, me van a matar, me van a crucificar. Y él dijo, yo también voy contigo. Yo también quiero, mi vida daré, ¿no? Cuando Jesús le dijo,
tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo mi vida voy a dar por ti. ¿Y qué pasó? Le falló. Entonces, por eso él aquí dice, Señor, ya no quiero confiar en mí. Yo confío en ti, tú lo sabes todo. Amén. Entonces, aquí vemos que alguien que aprendió a confiar en el Señor, porque el único confiable es el Señor. Por eso a nosotros cuando usamos algunas palabras decimos Dios mediante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no confiamos en nosotros, confiamos en Dios. Hay gente que dice si Dios nos da licencia, ¿no? Son frases que nos ayudan a decir dependo de Él. Amén. El otro día decíamos ahí con nuestro hermano Porfirio, hermana Margarita, ¿no? Que alguien dijo ahí una ocasión, ¿quieres hacer reír a Dios? Dile todos los planes que tienes a futuro. Y Él sabe que muchos planes no van a pasar y Él se ríe, dice, ¿no? Entonces nosotros, hermano, al principio confiamos en nosotros mismos, pero ahora el Señor quiere que confiemos en Él. Esa es la actitud de Pedro. Por eso Jesús le preguntó 3 veces. Y la tercera dice que Él se entristeció y le dijo, tú lo sabes todo. Y Él dijo, ya no confío en mí, confío en ti. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí está un anciano, aquí está un mocero. Y le dice al Señor, de cierto te digo, versículo 18. Mire, porque Jesús entonces le dice, sí, Pedro, sí, porque de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Si no, así pasa, ¿no? Ahorita estamos, los que estamos todavía jóvenes, no necesitamos que nadie nos guíe, pero ya cuando llegamos a una edad, alguien más nos tiene que guiar. Y es mejor porque esa persona que te va a guiar sabe por dónde te lleva, ¿verdad que sí? Porque si va uno solo se puede caer, se puede tropezar, ¿no? Entonces, es lo que estaba pasando con Pedro aquí, y el otro que lo lleva a él es Jesús. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo. O sea, Jesús quiere que caminemos con Él. Por eso, pero eso, recuerden que esto es en la madurez. Eso no se logra de la noche a la mañana. Por eso tengamos paciencia. Amén, tengamos paciencia. Por eso dice, cuando eras joven, tú ibas donde querías. Pero a medida que el Señor lo va agarrando a uno, lo va atrapando, lo va apresando, como decía el hermano de Alemania, Dios nos llama para morir, para caminar con Cristo y ser guiado por Cristo, en unión con Cristo hasta la muerte de uno mismo. Entonces le dijo, cuando eras joven, ibas donde querías, mas cuando seas viejo, ya cuando seas anciano, cuando seas padre, ya no vas a ir a donde quieras, ya no vas a ser el que organiza, el que dice hay que hacer esto, el que controla, no, sino que el Señor nos va a tener preso, nos va a llevar en contra a veces de nuestra propia voluntad natural. ¿Y qué vamos a hacer? Pero cuando lleguemos a ese nivel, vamos a extender los brazos y Él nos toma y nos lleva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una alabanza que dice, tomado de la mano, con Él yo voy, tomado de la mano, con Él yo voy, tomado de la mano, con Él yo voy, a donde Él va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven en pos de mí, yo diré, Señor, ¿a dónde vas? Yo te seguiré. Pero ese es su nivel, lo podemos cantar, pero ¿será que realmente nos estamos dejando? ¿O hacemos lo que queramos? ¿No? Pero ese es que son niveles, acuérdense de eso. No se sientan mal si de repente Dios dice, vete a la reunión. No, yo me voy para acá. ¿Se acuerdan de Jonás? Vete a Nínive. No, Señor, yo me voy a Tarsis. Yo me agarro la ruta 30 y me voy a Indios Verdes, ¿no? O sea, en vez de ir a la reunión, ¿no? O sea, podemos hablar de eso hoy, ¿no? Por eso dice el versículo 18, extenderás tu mano y te enseñará otro y te llevará donde no quieras. Y imagínense, por eso yo veo eso.
Cuando ya no somos nosotros los que decidimos, no los que tomamos las decisiones, sino que es Dios. Fíjense que le voy a ventilar un poquito de lo que hacen los líderes en esta iglesia. Me gusta cuando hacen. Nada, es que no nada malo, pero cuando nos juntamos a decidir las cosas que hacemos, oramos. Señor, dirígenos, guíanos, Señor, porque uno puede hacer lo que quiera. Y ahora y entre todos oramos y tomamos acuerdos, ¿no? Porque si no oramos, pues sale Martita y ¿no? Sale Juanito y Lalo y sale y ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿No? En nuestro yo, ¿no? Pues no, es que yo quiero pozole, no es que quiero suadero, chile, ¿cómo? En nogada, ¿cómo se llama ese chile, no? Entonces, ¿no? Y nos salimos, nos peleamos. ¿Y qué pasó con los líderes? No, pues se pelearon, ya no va a haber comunión, no va a haber nada, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Oramos, Señor. Ese cuartito de allá, hermano, ahí, Señor, ayúdanos. Guíanos, Señor. ¿Verdad? ¿Y qué ha salido? Gracias al Señor que nos ha respaldado. No crean ustedes que los líderes en algún momento no tienen desacuerdo. Sí, pero tenemos que volver a ver esto, pues, que sea el Dios el que guíe, pensando siempre en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice el versículo 19, de ahí de Juan 21, 19, dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, y sígueme. O sea que estaba diciendo que él solito iba a extender la mano. ¿Y se acuerdan cómo dijimos que se murió el apóstol San Pedro? Crucificado hacia abajo y con los brazos abiertos, y él ya no puso resistencia. Yo leí un comentario ahí que decía que pues agarraron a él y a su esposa, y su esposa sí estaba gimiendo, estaba pues, o sea, hermano, todas las muertes, si ustedes leen la historia, cómo crucificaban, cómo mataban a los cristianos, el emperador lo ponía a los cristianos como antorchas encendidas. Imagínense, hermano, o sea, son muertes dolorosas, ¿no? Y dice que su esposa estaba así, y él dijo, aguanta, vamos a salir victoriosos, aguanta, vamos a salir victoriosos como él salió victorioso, decía Pedro. Pero imagínense, cuando él llegó a ese nivel, pero cuando era joven, ¿qué hacía? Que no le mochaba la oreja a uno. Era el primero, de ahí salió el mochaorejas de México. De ahí prendió, creo, porque se acuerdan que mochó la oreja a uno, a Malco, dice la Biblia. Entonces, hermano, no solamente hay que glorificar a Dios con la vida, sino que hay que glorificar a Dios también con la muerte. Ya sea la muerte física o la muerte de nuestro yo. Eso glorifica. Por eso les digo, imagínense, hermano, que hermanos vamos a hacer todo, y imagínense que todos tengamos el mismo sentir. Se va a lograr. Que digan todos, vamos a pintar este local. Imagínense que todos tengamos ese mismo sentir. Vamos a pintar, ¿qué color? ¿Verde? Ya ve, ya salió el yo ahí, porque yo quería amarillo. No, pero imagínese, hermano, que todos dijeron verde. Imagínese, hermano. ¿No les ha pasado a usted que con su esposa que de repente dicen lo mismo, las mismas palabras? Y uno dice, yo también dije eso. No, eso es bonito, ¿no? Entonces, hermanos, ahora esa muerte Dios lo avisa a uno. ¿Se acuerdan que dijimos que Aarón pasó por ahí en Mosera? Y ahí Dios tuvo que revelarle a Aarón que él iba a morir ahí. Es decir, primero estuvo donde había de morir y no murió, sino a la segunda pasada, ahí murió. Entonces Dios, hermano, miren, nosotros no podemos engañar a Dios. A lo mejor a los hermanos sí, pero a Dios ni a uno mismo se puede engañar en qué nivel realmente está de madurez. Dios sabe, y usted mismo sabe hasta qué está de nivel de madurez está, ¿no? Porque podemos aparentar a otros, pero realmente los que saben son Dios y usted. Y Dios le dice a uno hasta qué nivel está uno. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo dijo, y mi conciencia
Y me dice, y mi espíritu da testimonio, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, dice, pero ahí es huíos, o sea, de que Él es un hijo maduro. O sea que nuestro espíritu, el espíritu le avisa a nuestra conciencia a qué nivel estamos. Porque podemos aparentar, podemos engañar, pero que sabe las intenciones, la sabe todo nuestro ser, es el espíritu. Amén. Por eso, pero Dios lo avisa a uno qué tanto ha madurado, si está dispuesto a morir a nuestro yo, aún a morir físicamente. Por eso les decía el otro día a ustedes, ¿usted no tiene miedo a morir? Hablando físicamente. Que usted diga, no, que el Señor si quiere ahorita que me parta un rayo, no, ¿verdad que? No sé, pero yo le dije a ustedes el miércoles que le dijo, Señor, termina entonces, termina tu obra porque siento que todavía no, porque el Espíritu me dice a mí que todavía no, porque pregúntenle a mi esposa si no sale mi yo, mi feo carácter todavía, ¿no? Ella le puede decir a usted cómo soy yo, ¿no? Entonces, hermano, aquí Dios, el Señor le está hablando a Pedro y le está dando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y le dijo, sígueme. Porque añadió y dice, sígueme. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿A dónde? A esta muerte. Por eso le dijo, ponte la coyunda conmigo, sé prisionero mío y déjate guiar a la muerte de ti mismo. Por eso la Biblia dice que es de gran estima la muerte de sus santos. ¿Ustedes han leído esa parte? Lo hemos citado. Es de gran estima a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque ¿por qué Pablo también dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que dicen esto? Porque, y por eso a veces le digo que no he llegado al nivel donde Dios quiere, estamos todos en el camino, ¿no? Porque me da miedo morir. Me da miedo morir, pero ya cuando lleguemos a un nivel, hermano, ni vamos a tener miedo de morir. Yo he platicado con mi hermana Teresita y dijo, hermano, a la hora que Dios diga, hermano, tenemos que llegar a ese nivel, ¿no? Y todos los hijos, no, abuelita, no diga eso, mamá, no diga eso. Pero es que ella ya está, porque aún su muerte, si en vida, ¿cómo glorifica? ¿Cómo será su muerte? Es lo que pasó con los apóstoles. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ganancia, hermano. ¿Sabe lo que es ganancia? ¿Sí? ¿Sí? Ganancia, pues, o sea, va a ganar, pues, o sea, en vez de pérdida es ganancia. Por eso cuando decimos es que el hermano tuvo una pérdida cuando fallece algún familiar, en realidad no es pérdida, porque para Pablo es ganancia, amén. Pero cuando no entendemos eso, sí nos duele, pues. No digo que no nos duela la muerte de nuestros seres queridos, sí nos tiene que doler, tenemos que pasar luto, pero tenemos que saber que aún la muerte de ellos glorifica. Les decía el otro día que no hace mucho mi papá partió de este mundo, mi mamá, y sabe qué, hermano, allá en Oaxaca, no sé, no tengo la cuenta exactamente, pero puedo decir que más de 200 personas fueron al velorio, hermano, y ahí tuvimos la oportunidad de predicar la palabra y aún de reconocer los dichos de ellos en vida. ¿Y sabe qué decía la gente? Esa es una muerte, en vez de una muerte dolorosa, una muerte que conforta. Sí, que conforta, que convence, ¿no? Porque aún en la muerte de ellos, su muerte glorificó a Dios. Amén. Entonces, ahora la pregunta que le hago a usted, ¿usted se está dejando guiar a la muerte de usted mismo? Porque no solamente la muerte física, sino que hay algo en nosotros que se llama el yo, el ego. Ustedes saben, cuando se habla de ego, del orgullo, pues, de la soberbia, eso tiene que morir. Hubo un hombre que caminó en esta tierra, bueno, en su humanidad, Jesús, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, imagínense que cuando lleguemos a eso de ser mansos y humildes de corazón, no de labios. Imagínense cuando lleguemos a ese momento. O cómo usted ve el evangelio, porque hay otro evangelio que es pare de sufrir, ¿no?
Pero el evangelio que Dios está presentando es que si sufrimos, reinaremos con Cristo. Amén. Y cuando nosotros nos esté, yo sueño ese momento cuando nos esté pasando algo negativo, digamos, yo sé que mi Redentor vive. Yo confío en Él, ¿no? Y le llega alguien llorando con usted. ¿Qué haces llorando? Alégrate porque el Cristo se está glorificando en mí. Pero ¿qué hacemos? Lloramos porque no hemos llegado a ese nivel, pero vamos a llegar un día. Un día vamos a llegar a ser como Pedro. Amén. ¿Cómo? Entonces les dije a ustedes, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos madurando? Es cuando nuestro yo ya no sale, nuestro ego no sale. O sea, son nuestras opiniones, nuestros gustos, pues. Cuando seamos unánimes, que tengamos un mismo sentir, una sola opinión, no nuestra, sino la de Cristo. Amén. O sea, cuando llegue ese momento. Por eso le decían a Pedro, antes ibas a donde querías y hablabas también lo que querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. ¿A dónde es eso? A la muerte, dijimos. A la muerte. Entonces, hermano, Pedro empezó a preguntar, porque ahora en el versículo 19, fíjense, leemos el 20, vamos a leer, 20 y 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Ustedes saben quién es ese discípulo? Juan el amado, ¿no? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Oigan bien, Señor, ¿y qué? Preguntó, ¿y qué de Juan? Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjense, algo que tenemos que aprender aquí. La versión lenguaje actual dice de esta manera, en el versículo 22. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Así dice. Búsquelo. O sea, cuando dice, ¿y qué a ti? En México dice, ¿qué ti? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando era joven, usted decía usaba esa palabra, ¿qué ti? ¿No? ¿Qué decía qué ti? ¿Qué te importa? ¿No? O sea, Jesús le estaba diciendo, ¿qué te importa a ti? Okay, Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero hay una de la TLA, si puedes buscar, TLA, y dice, ¿y qué te importa? Así dice, yo lo puse aquí, ¿qué te importa a ti? ¿No? ¿Sabe por qué él dijo eso? Oigan bien, porque a veces estamos más preocupados en arreglar los errores de los demás y de uno mismo, nada. ¿No le ha pasado a usted que usted quiere corregir a los hermanos, quiere corregir a sus hijos, quiere corregir a sus nietos? ¿Y de usted qué? Por eso él dice, ¿y qué te importa a ti si yo lo quiero tenerlo así? Porque no, es que mis hijos, Señor, es que, no, y está bien, hay que orar por ellos, pero no a tal grado de olvidarse de uno mismo. Amén. Porque a veces uno está más preocupado, por eso él dice, ¿y qué te importa a ti? Así dice la traducción del lenguaje actual. Por eso, hermano, a veces uno dice, fíjense que hasta dónde podemos llegar con esto. A veces uno dice, es que fulano me hizo algo, ¿no? Y tiene que pedirme perdón porque yo no pienso pedirle perdón, ¿no? Y así pasa entre nosotros, no es que me pida perdón, fue la que me ofendió, fue el que me ofendió, ¿no? Pero si usted está aprendiendo a morir a sí mismo y está madurando, usted es el que pide perdón, aunque el otro o la otra no pida. Por eso aquí en Mos-Herodes que aprendamos a arreglar nuestras cosas. Por eso primero arreglemos y que no pretendamos arreglar las vidas de otros. Amén. Por eso en Mateo 5, 25, 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Se dan cuenta que esta palabra no es para el que ofende, solamente para el que ofende o para el ofendido, es para los dos? Pero dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto,
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Te digo que, de cierto te digo que no saldrás allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren, una de mis dichos aquí es, échate la culpa, échese la culpa. ¿Les he enseñado ese? Aunque no tenga la culpa, échese la culpa. ¿Qué va a pasar ahí? Usted gana. Usted gana. Amén. Ganamos. Por eso si has ganado a tu hermano, dice, ¿no? Ve y él solo habla con él. Porque dice, si cuando vienes a dejar tu ofrenda, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve con él y háblale. Y si él reconoce, has ganado a tu hermano. Por eso a veces hay que echarnos la culpa para ganar a nuestros hermanos. ¿Qué es mejor que para mí tenerlos a ustedes como mis enemigos o como mis amigos? O usted póngase en ese lugar. ¿Qué es lo mejor para usted? ¿Que nos tenga como enemigos o como amigos? No, porque como enemigo me va a conocer. Y no, hasta a Pati la vamos a conocer como enemiga. Ustedes no saben por qué se vino de la Ciudad de México. Porque a veces, hermano, nosotros, o sea, que Dios quiere que aprendamos esto, pero eso se aprende. No es de la noche a la mañana. Pero si seguimos en el Señor, hermano, podemos aprender aún a echarnos la culpa, a pesar de que no somos culpables. ¿Y qué pasa? Ganamos, entonces el Señor se glorifica en vida. Porque uno dice, ¿y por qué yo? ¿No? ¿Y por qué? Si yo no le hice nada. Oh, ese es tu yo. Ese es tu ego. No se quiere doblegar, no se quiere humillar. ¿No? ¿Qué no? Los mundanos dicen, ¿qué? Si no me da de comer. ¿No? No me mantiene, ¿no? Así dicen los que no son cristianos. Dios dice, no, llevad mi yugo. Soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Amén. Entonces, hermano, no debemos de hacernos la víctima. O alguien más dijo ahí, no debemos hacernos el tonto. No, debemos nosotros de ponernos de acuerdo con nuestro adversario, aún con nuestros hermanos antes de la muerte. Debemos de arreglar las cosas. Por eso en Apocalipsis dice que el Señor le dijo, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no han querido, dice. Hermano, Dios, eso se aprende, pues, se aprende. Entonces siempre hay una amonestación. Dios no quiere que todos perezcan, sino que se arrepientan y que caminen con Cristo. Porque caminar con Cristo hacia la muerte, porque es caminar con Cristo hacia la muerte de nuestro propio ego, no solamente física, sino del yo. Ese yo tiene que morir. Amén. 5 puntos, el punto número 5, la escalera de descenso, así se llama este punto. Vamos a ver por qué. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Y aquí vamos a encontrar a un apóstol ya anciano, ya padre, que ahora sí ya sabe dónde tiene que ir. No es el que cortaba las orejas, no es el que iba para allá, hacía lo que quería, sino alguien que aprendió a morir totalmente a sí mismo, a su ego, a su yo. Ahí en segunda de Pedro 1, 12 al 15. Por eso dice, por esto. ¿Por qué dice por esto? Eso es muy importante entenderlo, cómo está escrito. Por esto y coma. Por esto. ¿Por qué por esto? Porque él dice esto por lo que acababa de decir en los versículos anteriores. Y se acuerdan ustedes que en los versículos anteriores, yo sé que lo han leído, habla de 7 cosas. Que se dice, ahí dice que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué significa eso? Que Pedro era alguien que había andado por este camino y por eso sabía que uno de joven tiene fe pero no tiene virtud. Necesita añadir virtud a esa fe, pero a esa virtud se le tiene que añadir conocimiento y luego templanza. Por eso él habla de hasta llegar al amor, pero eso se aprende. Amén, ¿me explico? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y eso es como un escalón.
Cuando ustedes tengan tiempo, lean Ezequiel capítulo 40 y sobre todo en la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Y ahí van a encontrar, hermano, que hay un escalón de 7 o hay una escalera de 7 escalones. Y eso es una figura de lo que estamos hablando. Y cuando termina de bajar los 7 escalones, ahí se encontraba el atrio con el altar de bronce, o sea, la cruz, que es el verdadero camino y esa es la verdadera madurez. Cuando alguien aprende, como Jesús dijo en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando alguien logra vivir de esa manera, hermano, eso significa que ya es un padre, es un anciano, ha llegado a la madurez. Amén. Y una prueba bien pequeña es cuando, por ejemplo, los que manejamos. O vas ahí en el centro comercial, ¿no? Bueno, en la bodega, pues, en Walmart, en Aurrera. Y estás formado y alguien viene y te pasa adelante. ¿Cuál es tu reacción? ¿Le peleas y le dices, yo estaba primero? ¿No? No sé, o vas manejando y alguien no te cede el paso. ¿Y cómo es tu reacción? Eso se tiene que morir, pues. Amén. ¿Cómo reaccionamos? Ahí nos damos cuenta, hermano, que tenemos que aplicar la cruz. Por supuesto que el yo se va a despertar ahí. Va a querer pelear, pero tenemos que aplicar la cruz de Cristo. Por esto Pedro dice aquí, por esto. Porque él ya conoce, ya está viejito. Es la segunda carta y aquí está el trabajo de un anciano. Por eso él dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Fíjense, hermano, lo que hace un viejito, bueno, sin ofender, porque no estoy hablando despectivamente cuando hablamos de viejito, porque llega a una edad. Pero fíjense lo que los ancianitos, nuestros viejitos, lo que hacen. ¿Quieren que les diga? Le están repitiendo las mismas pláticas. ¿No le ha pasado eso? Yo tuve a mi abuelo que llegó más de 100 años y yo me acuerdo cuando él tenía como 95 años, llegaba allá y nos decía la misma historia. Llegaba la misma historia, todos los días la misma historia. ¿Por qué? Es lo que está haciendo, pero ahora espiritualmente. Por eso cuando alguien está, ¿a quiénes se le tiene que estar recordando las cosas, las mismas cosas? No a los niños. ¿Verdad que sí? Mamá, ya me dijiste. Se lo está diciendo otra vez porque ellos no son responsables, no están maduros, por eso se les tiene que recordar los papás. Y ahora y por eso él cuando llegó a ser un ancianito estaba diciendo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ahora no solamente repiten la misma historia, sino que están instruyendo a sus hijos. Mijitos, llévense bien. Si alguno de ustedes, sus hermanos, necesita ayuda, entre todos ayúdenlos. Son hermanos. Cuídense. Yo alguna vez he escuchado eso, he oído eso. Y va a estar ahí todo el tiempo. Mamá, pero ya no, va a estar repitiendo. Ahí dice, yo no dejaré de recordar. Por eso, hermanos que ya llegaron a una edad, no dejen recordarles. Aunque los hijos se molesten, repítanles. Y es que ellos llegan a amar sinceramente. O sea, pero es una madurez que llega. Cuando llegas a 80 años, 90 años, no se te olvide de hacer esto. Amén. Recordarles. Entonces, hermano, dice él, no dejará de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis conformados en la verdad presente. Dice el 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, como que ellos estaban dormidos y él dice, tienen que despertar. Amén. 14 dice, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hermano, imagínate que Dios te llegue a ese nivel de decir, ya no estén tristes,
Él dijo que ha llegado el momento de partir. Y es por eso que a veces digo que los hijos no entendemos, porque queremos que ellos vivan todo el tiempo con nosotros. No, no esté diciendo esto, madre. No esté diciendo de eso, padre, ¿no? No esté hablando de su muerte. No, es que a ellos Dios le está diciendo. Imagínate, hermano. Pero ese es a un grado, pues. Uno que está joven, ¿cómo usted cree que va a decir esas palabras? No, él dice, tengo toda una vida por delante, por eso hace lo que quiere y va a donde quiere, ¿no? Pero Dios que nos quiere llevar a esto, eso es la vida de la iglesia. Fíjense, empezamos de niños, hijitos, jóvenes y padres. Oh, hermano, cuando se llegue una iglesia, cuando hay muchos padres, es una iglesia gloriosa. Y cuando es una iglesia que no hay padres, sino puros hijitos, puro peleadera. Hasta el pastor también pelea, es un niño también en Cristo. ¿Qué era lo que sentía el apóstol Pedro? Él ya era un anciano. El Señor le había dicho, cuando eras tú joven, donde querías, ibas donde querías, ahora otro te llevará, otro te ceñirá. Dice uno, hermano, ahí, según la homilética, no tienes que hablar de ti mismo, pero permítame decirles algo. No es que me quiera defender. A veces les quiero decir, téngame paciencia, porque los días de nuestra edad son 70 y los más robustos 80, ¿no? O sea que cuando alguien ya vive más de 80, ya es otra bendición de Dios, es otro trato de Dios. Qué bonito, ¿no? Que cuando llega a 89 años con mi hermana Teresita, no, 90, ya yo le estoy descontando 90. Imagínense al hermano Lalo de 90 años, ¿no? Pero todavía no tengo 90. Por eso les digo que ténganme paciencia, porque a veces los hermanos dicen, ¿y por qué, pastor? ¿Y por qué? Tengo 45 años. Y no he llegado a la madurez en la cual el Señor me haya declarado que debo abandonar el cuerpo. Todavía no. Mientras ese momento no llega, oren por mí, porque estoy en la edad de que estoy expuesto a equivocarme. Amén. Es más, les digo a ustedes aquí, y gracias a algunos de mis hermanos que están aquí, que me van a entender perfectamente, porque a veces los hermanos no me prestan mucha atención, y es que estando aquí es complicado transmitir la palabra. Yo les he dicho a ustedes que yo nací hablando no español. Bueno, nadie nace hablando, ¿no? Pero, o sea, mi lengua materna no es el español. Yo tengo otro idioma. Entonces, cuando usted nace, no es el español su lengua materna, usted en su pensamiento, usted piensa en esa lengua para poder decirlo en español. ¿Me explico? Porque ustedes que hablan puro español, piensan en español, pero nosotros no. Y a veces no logro decir lo que está en mi mente, ¿no? Pero no es excusa, porque yo sé que un día Dios va a ir purificando mi hablar. Y estoy en la edad de equivocarme. Cuando yo empecé a predicar a la edad de 19 años, era más duro. Hablaba lo que yo quería y hacía lo que yo quería. Bueno, todavía, pero era más allá, ¿no? Díganse, hermano, en la iglesia donde fuimos enviados, mi esposa y yo primeramente, tenía a dos jovencitos, creo que como de 14 o 13 y 12 años, o 13 y 11 años. Uno tocaba la batería, otro tocaba el teclado. Yo les enseñé. Y a esa edad, pues, bueno, yo también inmaduro y ellos también, ¿no? Ustedes saben cómo son los niños de 13 y de 14. Y un día me hicieron enojar. Y hablé duro con esos muchachos. Le dije, ¿saben qué? O siguen aquí o se me van. Así les dije, hermano. Ya no quiero soportarlos, porque les decía, vamos a ensayar, y no llegaban, ¿no? Y hermano, imagínense cómo era yo, pues. Y
Ahora he aprendido a rogar a los hermanos. No, ustedes me hubieran conocido hace cuando yo tenía 19, cuando yo tenía 30 pasó eso. Tenía 30 años ya, hermano, y era duro. Estoy hablando de hace como unos 11 años atrás. Yo no sé, algunos de ustedes nos conocieron allá en Prados. Ustedes van a decir cómo era yo. No digo que ahorita ya he logrado, les digo que todo estoy en la edad de equivocarme, pero si se dan cuenta ustedes aquí, no sé si yo soy de los pocos pastores que reconoce su error. Aún aquí públicamente les he dicho, hermano, yo me equivoco a veces. ¿Verdad que sí? O sea que por eso les digo, ténganme paciencia y gracias por los que están orando por mí. Porque yo quiero un día, porque no solamente es pensar en triqui y decirlo en español, sino que es pensar en triqui y asimilarlo en español, pero hay otro lenguaje que cuesta entender, que es la espiritual. Aún cuesta más entender eso. Imagínese, hermano. Por eso, téngame paciencia, porque yo tengo deseo de enseñarles, de que estemos rectos delante del Señor. Amén. Doy estos 2 puntos y ya, dentro del plan de Dios. Es el punto 6. O sea que aquí vamos a hablar de Abraham, que en Génesis, en el capítulo 25, cuando él iba a morir hizo algo. Por eso, hermano, estamos en la edad, en este nivel de arreglar nuestras vidas, porque ahí en el versículos del 1 al 4 de Génesis 25 aparecen los hijos de Abraham, que él había tenido primero a Ismael con Agar, y después a Isaac por Sara. Después tuvo otra mujer que se llama Sétura, y tuvo varios hijos como Simbra, Josán, Medán, Madián, Isbac e Isúa. Y luego de esos vinieron Seba y de Dan, o sea, los árabes. Pero al final del versículo 4 dice, todos estos fueron hijos de Sétura. Pero acuérdense que le había dicho Dios respecto de Ismael, no te heredará sino el que yo te daré. Entonces, miren que, o sea que Ismael fue fruto de Abraham, fue fruto suyo, pero Isaac fue fruto de Dios, porque Dios dijo, yo te voy a dar un heredero. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenían ellos? Ya estaban viejitos, ¿no? Y tuvieron su hijo. Es más, Sara se rió porque dice, ya la costumbre de las mujeres ya no está en mí. ¿Cómo dice a estas alturas? Pero Dios les dio un hijo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora fíjense lo que hizo Abraham. Abraham tenía muchos hijos, pero hubo hijos que no estaban dentro del plan central de Dios. Entonces lo importante para Abraham, él entendió, era el plan de Dios, era la continuidad de lo de Dios. Por eso dice el versículo 5, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Versículo 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas, Agar y Sétura, dio a Abraham dones. ¿Se dan cuenta que no dio lo mismo? A Isaac le dio todo, porque él está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué más hizo Abraham? Dice que y envió a esos hijos, los hijos de Agar y de Sétura, los envió lejos de Isaac su hijo. Amén. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Qué quiere decir esto? Abraham hizo diferencia. Él no quería que las cosas quedaran mezcladas. Él hizo provisión para lo que era de Dios y que se mantuviera claro, definido, separado de toda cosa contaminada, que no hubiera algo que perturbara el plan de Dios. ¿Qué queremos decir con todo esto? Porque podemos hablar de lo que hizo Pablo con Timoteo, de lo que le dice. También podemos hablar, hermano, en Isaías, cuando la palabra le llegó a Ezequías, que le dijo, prepárate, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea que
Hermano, miren, o sea que aquí lo que tenemos que aprender es de que tenemos que dar prioridad a lo que está en el plan de Dios. ¿Me explico? Tenemos que dar prioridad en lo que está en el plan de Dios. ¿Qué está en el plan de Dios? Todo lo que tiene que ver con su salvación, sus propósitos. Porque si nosotros damos prioridad a otras cosas, entonces como en vez de dar la herencia a Isaac, todo, se lo estábamos dando a Ismael y a los hijos de Cetura. Amén, si notan ustedes eso. Tenemos que dar prioridad todo lo que está en el plan de Dios. No podemos mezclar las cosas. Amén. Entonces, termino con el 7º punto. Compartiendo el pasto. Dice Ezequiel 37, versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, carne y machos cabríos. Entonces la palabra del Señor va a venir a las ovejas gordas. Versículo 18. Dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Dice el versículo 19 al 24. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Ok. No voy a dar mucha explicación. Solamente quiero que ustedes vean, notemos el interés de Dios. Dios no está contento si usted es una oveja gorda, o sea, no en sentido literal, no se van a ofender. Espiritual. ¿Qué es ser una oveja gorda espiritualmente? Es solamente escuchar la palabra, beber la palabra y no compartir. Hermano, Dios nos encomendó a que tenemos que anunciar la palabra a los demás. ¿Me explico? Yo estoy cumpliendo con la función de darles la palabra a ustedes, pero ustedes también tienen que aprender a compartir lo que reciben. A lo mejor no una prédica de 1 hora, pero lo que ustedes reciben aquí deben de hablarlo, porque entonces Dios dice: ustedes son ovejas gordas, y Él está demandando aquí de las ovejas gordas. Por eso mi carga es de que usted lo que aprenda aquí comparta. No estoy diciendo que haga como Toño la de Graciela, el de Graciela, perdón, porque aquí está otro Toño Rojas. Pero Toño, ¿qué hace Toño? Ustedes se dan cuenta que él está predicando por Facebook, pero yo no miro que él solamente quiere ser visto y lucirse ahí, sino que él tiene una célula en su casa. ¿Cuántos han visto lo que Toño pone ahí? Y es porque se escucha un amén allá atrás, ¿no? Y es Patti. Se escucha otro amén ahí y es Graciela. Y alguien que le ayuda a leer ahí es Mateo, ¿no? Ahí tiene su célula en la casa. Y están estudiando lo que aquí Dios nos está dando. Yo me sentiría muy enojado con Toño si yo estuviera hablando de las jornadas y él estuviera hablando de otro tema. Ni lo vería yo. Sí, porque yo soy un pastor celoso. Pero ¿qué hace Toño? Él está hablando lo que estamos enseñando aquí. Ahora, no estoy diciendo que todos ustedes lo hagan, pero lo que se está enseñando aquí, compartan, no seamos ovejas gordas, porque Dios nos lo va a demandar un día. Amén. Amén, hermanos. Entonces, lo que aprendamos aquí, compartamos con otros. No es para que nos quedemos nada más, sino que tenemos que hablar a otros. Por eso, en tercera de Juan 1, 9 al 10, con esto termino.
Primera de Juan del 1 al 9 al 10, y Dios habló fuerte acerca de quienes no se unen. Por eso es una, ahora no estoy diciendo que ya el próximo ustedes todos tienen que hacerlo, es un proceso, pero por lo menos algo comparta. Y si un día usted se anima y quiere hacer como Toño, pues aviéntese, porque es una responsabilidad de eso. Porque a veces el hombre me dice, hermano, no habló mucho aquí, ayúdeme. Ya le digo, aquí te va. No, porque a veces el otro día que se nos fue la luz, ¿no? Aquí no teníamos luz. Y el hombre dijo, hermano, pues, ¿cómo completo mi resumen? Y entonces, pero si usted un día se atreve, pero lo importante es que hablemos lo que Dios nos está dando aquí. ¿O no creen ustedes que Dios nos ha dado palabra aquí? Sí, nos ha dado mucho, ¿no? Dice, tercera de Juan 1, 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia. Es la tercera carta de Juan. Está el último. Tercera de Juan. Más tiene un capítulo, entonces son versículos 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando. ¿Qué es parlotear? Hablar mucho, ¿no? Sin sustento, con palabras malignas contra nosotros. Miren lo que hacía Diótrefes. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, si usted no se atreve a predicar la palabra, lo que va a hacer, hermano, es hablar mal de los que sí lo hacemos. Y Dios no quiere eso. Tenemos que crecer, tenemos que compartir la palabra. Ustedes anímense a tener una célula en su casa y compartan lo que estamos hablando. Se puede. Mira, Antonio, antes del miércoles y antes del domingo él está dando su resumen ahí. Pero yo he visto su corazón, porque el otro, no sé si estaba quejando, pero dice que algunos, no sé quién no está de acuerdo con el hombre, pero se sufre. Y él dijo, es que no quiero estar aquí para ser visto. Yo conozco su corazón y él tiene a su célula en su casa. Sí. Y la meta es de que poco a poco los demás que viven ahí se unen a esa célula. Entonces, hermano, veamos eso, porque si no, Dios nos va a demandar. Eso es mocero. Eso es mocero. Entonces, pidamos a Dios que no seamos como este hombre, como Diótrefes. ¿Qué hacía Diótrefes? Parloteaba. ¿Qué es parlotear? Dijimos, hablar mucho y sin sustancia, ¿no? Hablar hasta por los codos. No, eso no es parlotear. Hablar de alguien, pero sin sustancia, pues. Es como cuando dicen acá en nuestro país, lo agarraron de su puerquito, ¿no? ¿Verdad? ¿Has escuchado esa palabra? Más o menos así es. Es más, termino diciéndoles que Diótrefes significa un oponente del cristianismo. Y les pido a los que, si algún día quiere tener otro hijo, o los jóvenes, no le ponga Diótrefes a su hijo, porque Diótrefes es oponente al cristianismo. También significa alimentado por Zeus, nutrido por Júpiter, ¿no? Entonces, no le ponga, porque puede ser que luego venga un Diótrefes aquí, como a la hermana que puso Jezabel a su hija. Hay una hermana que puso Jezabel a su hija. Bueno, Dios nos perdona de todo eso, ¿no? Pero lo importante aquí, hermano, es de que entendamos lo que Dios quiere, que compartamos el pasto. ¿Cuál pasto? Lo que Dios nos da aquí, la palabra. Amén. Compartamos con los demás. Amén. Pero ahora no estoy diciendo que ya saliendo de aquí usted tiene que hacer eso. No es una imposición. Es de acuerdo al nivel de crecimiento. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí. Bueno, vamos a orar para terminar la reunión, cerrar esta reunión. Padre Celestial, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, Señor, escuchar tu palabra. Señor, tú dices, Señor, que capacitas, constituyes. Así que no dependo de mí, dependo del Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por mis hermanos que puedan, Señor, recibir, aún tolerarme, Padre, y recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas, Señor, que estamos dispuestos aún a glorificar tu nombre, aún en vida o en muerte, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos estás enseñando, Señor. Ayúdanos a llevar el yugo contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, aún echarnos la culpa, Señor, para ganar a nuestros hermanos, Señor. Todo lo que has hablado en esta hora, ayúdanos a atesorar en nuestra vida porque es palabra de vida para nosotros. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.